Bueno, la idea de este video es ver la pregunta 2 planteada en el examen de diciembre de 2022, donde nos dicen que se desea utilizar una ROM para convertir números representados por 4 dígitos BCD en la representación binaria y nos preguntan la organización de la ROM, es decir, el mínimo número de entradas que tiene que tener y la cantidad de salidas, y nos piden después escribir el programa en C que cargue el contenido de esta ROM. Entonces, como breve repaso, lo que es un dígito BCD es un conjunto de 4 bits, ¿sí?, que representan un número del 0 al 9, ¿sí?, puesto que necesito al menos 4 bits para poder representar el 9, y también puedo representar números que son más grandes, ¿sí?, por ejemplo puedo representar el 15, y hay que tener cuidado con esto porque a la hora de hacer el programa que carga la ROM, yo este tipo de números los tengo que no tener en cuenta, sí, puesto que no cumplirían este requisito de ser números formados por dígitos BCD. En particular, nuestra entrada o el tipo de entradas que va a tener la ROM es de este estilo, donde vamos a tener 4 dígitos BCD, sí, este es el primer dígito, el segundo, este sería el más significativo, si se quiere, el 1, el 2, el 3 y el 4, y tenemos que hallar el número que está representando este conjunto de bits y después devolver la representación binaria. ¿Sí? Como los dígitos BCD representan desde el 0 al 9, el número máximo que yo puedo representar utilizando 4 dígitos BCD es 9999, ¿sí? Puesto que si fuese a representar, digamos, alguno de estos conjuntos de 4 bits con números que son mayores a 9, ya no estaría cumpliendo el requisito de ser un número formado por 4 dígitos BCD, entonces no lo tendríamos en cuenta. Habría que ver que volvemos ahí, pero seguramente la salida de la ROM en ese caso va a ser un 0. Sí, entonces, como devolvemos números que van desde el 0 al 9999, lo que tenemos que hacer es hallar cuántos bits de salida yo preciso para la ROM que estamos formando, y en particular, si redondeamos 9999 a algo similar como 10K, sí, tenemos que hallar el número que es potencia de 2 que sea más cercano a 9999, que sea mayor, pero que a su vez sea más cercano. Entonces parece bastante plausible pensar que, bueno, 10K está entre medio de 16K y 8K. Entonces, teniendo en cuenta que 2 a la 11 es 2K, 2 a la 12 es 4K, 2 a la 13 es 8K y 2 a la 14 es 16K, vamos entonces a precisar por lo menos lo que serían 14 bits, ¿sí?, para poder representar el 9999 en binario. Por tanto, vamos a precisar 16 entradas, puesto que de vuelta son 4 dígitos BCD, y 14 salidas. Sí, y con eso queda terminada la primera parte donde nos piden la organización de esta ROM. Bueno, para la segunda parte donde nos piden cargar esta ROM, ¿sí?, o sea, generar una rutina que cargue esta ROM, lo primero es entender cómo es el proceso de carga de ROM y cómo funcionan las ROMs en este curso, y es que se representan mediante un arreglo, ¿sí?, que normalmente se llama ROM, ¿sí?, cuya capacidad es el número posible de permutaciones que yo puedo hacer con la cantidad de bits que tengo de entrada. Sí, o sea, en este caso, por ejemplo, yo tengo 16 bits de entrada, entonces la cantidad teóricamente de números que yo puedo formar con 4 dígitos BCD es 2 a la 16. Sí, entonces mi capacidad de ROM o el número de entradas que tiene que tener es 2 a la 16. Entonces lo que va a pasar cuando yo acceda a este arreglo utilizando como índice un número que en teoría estoy representando con 4 dígitos BCD, imagínense que ingreso con la posición del número que forma esta secuencia, ¿sí?, que sería el 9999. Evidentemente que este número no es 9999 si yo lo interpreto así en binario, pero sin embargo este sí es el índice con el que estoy accediendo a el arreglo de este ROM. Entonces cuando yo acceda con este número o mediante este índice, lo que tengo que devolver es el 9999 sí en binario, que evidentemente es un número distinto a este, sí, pero justamente lo que tengo que lograr con la carga de la ROM es que cuando yo acceda con este índice me devuelva el 9999. Si ese es el propósito de la carga de esta ROM. Así que lo primero es ver que si tengo que devolver 14 bits, el tipo de variable que me va a convenir para este arreglo son los shorts.
Sí, y en particular nos aclaran que estamos trabajando con números sin signo, así que es plausible pensar que podemos plantear un arreglo de shorts sin signo. Sí, normalmente se llama ROM este arreglo. Y la capacidad es de 2 a la 16. La forma de poner este número en C es tomar el 1 y hacer un shift a la izquierda. En este caso van a ser 16 veces. Sí, y de esta forma estamos formando el 2 a la 16. Sí, esto se cumple porque si yo tomo el 1, sí, yo lo que hago es un shift a la izquierda, lo que estoy haciendo indirectamente es agregar un 0 a la derecha. Entonces si yo veo esto como bits, en realidad imagínense que si tomo el 1 y le hago un shift a la izquierda, sí, lo que estoy haciendo es correr el 1 hacia la izquierda y agregando un 0 al final y estoy logrando un 2. Sí, en definitiva es 2 a la 1. Sí, si yo le hago un shift a la izquierda dos veces, lo que voy a estar logrando es tener un 100 que se representaría como un 4, ¿sí? Que es 2 a la 2 en este caso. Si yo tomo el 1 y le hago 16 shifts a la izquierda, lo que estoy logrando es el 2 a la 16 que estábamos buscando. Bueno, ahora sí pasamos a la parte de generar esta rutina que va a cargar la ROM. Para esto lo que vamos a hacer es recorrer cada una de las posiciones de nuestro arreglo y vamos a ir cargando el valor en binario de la representación de este número formado por 4 dígitos BCD. Y en particular lo que vamos a hacer es ir tomando el valor de cada uno de estos dígitos. Si vamos a tomar este como el dígito 0, este va a ser el dígito 1, este va a ser el dígito 2 y este el dígito 3. Y lo que vamos a ir haciendo es tomando cada uno de los valores de estos dígitos, vamos a verificar si alguno de los dígitos es mayor a 9, ya que en este caso no va a ser un número que está siendo representado por 4 dígitos BCD, sino que es otra cosa distinta. En ese caso la ROM va a devolver un 0. Y en caso contrario vamos a hacer la operación para en efecto determinar el número en binario que está representando o que estarían representando esos 4 dígitos BCD. Entonces, para determinar el valor, por ejemplo, de el dígito 0, sí que son estos 4 bits de acá, nos va a interesar enmascarar o ignorar el resto de bits, o sea, lo que esté en estas posiciones, o sea, en los 12 bits a la izquierda de estos 4. En realidad a mí no me interesa porque estoy analizando únicamente este dígito 0 que le pusimos de nombre a la variable. Y la forma de poder hacer esto es utilizando una máscara, justamente, que lo que vamos a hacer es aplicar una operación AND bit a bit de el número que estamos utilizando de iterador, que en este caso es X, y vamos a hacer un AND bit a bit con una máscara que vamos a determinar ahora, que lo que nos va a permitir es que estos 12 bits que están a la izquierda queden en 0 y únicamente nos quede en la variable almacenado lo que está en estos 4 bits. Sí, de esa forma estaríamos determinando el dígito 0. La forma de lograr esto es utilizar una máscara que contenga 12 ceros, ¿sí? O sea, ceros hacia la izquierda de los 4 bits que estoy analizando y en efecto 4 unos. Sí, que esto es en realidad el número 15 o el número 0xf en hexadecimal. Y de esta forma, como estoy haciendo una operación AND bit a bit, lo que estoy logrando es que únicamente me queden los valores de estos 4 bits. Sí, puesto que los 12 bits que están a la izquierda, como estoy haciendo un AND bit a bit con un 0, siempre van a quedar en 0. Y como acá estoy utilizando un 1, se me van a preservar los bits que ya estaban en este dígito 0. Y esa es la estrategia que voy a utilizar para hallar el dígito 0. Y esta estrategia la voy a repetir para el resto de dígitos. ¿Sí? Pero sin embargo, evidentemente no están en la posición que a mí me interesa que estén. Entonces lo que voy a hacer es trasladar los dígitos. Por ejemplo, si quiero hallar el número que esté en estos 4 bits, o sea, los que corresponden al dígito 1, lo que voy a hacer es trasladar estos 4 bits hacia acá, lo que es hacer 4 shifts a la derecha, ¿sí? Y ahí sí voy a aplicar esta máscara. ¿Sí? Si quiero analizar los bits que tengo acá, lo que voy a hacer es un shift a la derecha 8 veces y los bits que están en esta posición se me van a trasladar acá y puedo aplicar la máscara para obtener el valor de estos 4 bits y lo mismo con el dígito 3. Bueno, entonces ahora sí vamos a ir cargando estas 4 variables. La primera va a ser la correspondiente a el dígito 0, así que vamos a crear un char sin signo que va a ser dígito 0 y como dijimos vamos a tomar X como esta secuencia de 16 bits.
y le vamos a aplicar una máscara que va a ser esta de acá, es decir 0xf, que es equivalente a 15, y con eso nos guardamos el valor del dígito 0. Luego con el dígito 1 es un proceso parecido, nada más que tenemos que primero hacer un shift a la derecha 4 veces, cosa que los bits que estaban acá pasan a estar acá, y ahí sí aplico la máscara. Sí, y el proceso lo voy a repetir para el dígito 2, pero en este caso no van a ser 4 shifts a la derecha, sino que van a ser 8. Y para el dígito 3 van a ser 12 shifts a la derecha para después aplicar la máscara. Bien, entonces con eso ya quedarían determinados los 4 dígitos. Y lo que vamos a hacer ahora es ver si alguno de estos 4 dígitos es mayor a 9. En dicho caso sabemos que no se trata de un dígito BCD y por tanto no es un número que tengamos que tener en cuenta. En particular lo que vamos a devolver es un 0. Sí, o sea que si a la ROM le llega un número que no cumple con la propiedad de que son 4 dígitos BCD consecutivos, lo que va a pasar es que se va a devolver un 0. Así que vamos a verificar si dígito 0 es mayor a 9 o dígito 1 es mayor a 9. Lo mismo con dígito 2 y dígito 3. Y en dicho caso lo que vamos a hacer es que la ROM en esta posición va a devolver un 0. Y sin embargo, en caso contrario, lo que vamos a hacer es calcular el número que forman los 4 dígitos. En particular, la ROM en la posición X va a corresponder a tomar el dígito 3, que lo vamos a multiplicar por 1000, puesto que queremos formar el número que forman los 4 dígitos. Luego vamos a tomar el dígito 2 y lo vamos a multiplicar por 100. Luego el dígito 1 lo multiplicamos por 10. Y finalmente sumamos el dígito 0. ¿Sí? Utilizamos paréntesis por una cuestión de organización y que no haya ningún error en las cuentas. Y con eso entonces quedaría pronta la rutina para cargar esta ROM en C, y con eso resuelta la pregunta que se planteó en el examen de 2022.